¿La sociedad argentina está dispuesta a la donación de órganos o todavía falta mucho por hacer en ese sentido? Mire, yo empecé en el Cudayo cuando no existía en esta provincia. El Cudayo fue la idea, el otro día la Cámara de Diputados ya estamos viejos por lo visto, pues nos reconoció como la trayectoria de los pioneros en la Bueno, yo me trasplantología. acuerdo que usted hizo un trabajo extraordinario en el Sí, Cudayo. bueno, Sí. pero por lo visto estamos viejos. Este, Cuando yo entré al Cudayo era una secretaria, un escritorio y dos sillas. Y construimos en varios años pasando por distintos cargos. En ese momento estaba uno de los pioneros de la trasplantología de la provincia, era el doctor López Candiotti, que había vuelto de Europa y había visto cómo funcionaban estas instituciones y convocó a una serie de expertos en distintas áreas de la medicina para poder crear el Cudayo. O sea que yo vengo de ahí, de esa creación. Yo participé de la comisión que se formó en el Ministerio de Salud allá por el año 84, 85, para crear al Cudayo. Después entré en el Cudayo y fui de jefe del laboratorio que teníamos en ese momento, de histocompatibilidad, que no teníamos laboratorio, en realidad tercerizábamos, pasé a ser jefe de la división Rosario en su momento, después fui subdirector de Rosario y después finalmente en el 2004 fui director provincial del Cudayo, porque bueno, López Candiotti falleció y me lo reemplacé yo. Y de ahí salté al Incucay a los 2 años. O sea que si uno ve cómo era el tema en el año 86, por ahí, bueno, obviamente hemos progresado notablemente. Las cifras lo dicen, los números de donantes, si uno compara todos estos años, lo dicen. Si uno ve la conciencia en la sociedad, obviamente mejoró notablemente también. Si uno lo ve de acá para adelante, dice, bueno, todavía nos falta mucho. Cuando uno compara las cifras, las tasas de donantes por millón de habitantes por año, y lo compara con Uruguay, la compara con Cuba, por decir dos países latinoamericanos que son líderes en la región, todavía nos falta. Si lo compara con España, que es el mayor procurador de órganos del mundo desde hace varios años, prácticamente no estamos ni en la mitad de la tasa. Ahora, también es cierto que si lo compara con Gran Bretaña, por ejemplo, estamos muy parecidos. O sea que hay diversidad de conductas en los países, pero nosotros creo que con 40 y pico de millones de habitantes y teniendo hoy una tasa que no llega al 15 donantes por millón de habitantes por año, nos merecemos todavía por lo menos estar en 20, 25 donantes por millón de habitantes por año, y no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado a pesar de que el Incucay ha sido una de las pocas instituciones en este país que de la vuelta a la democracia, incluso en el proceso militar, fue una política de Estado. O sea, es algo fantástico. El análisis que hay que hacer del Incucay es un análisis burocrático político muy interesante en este país, porque es una institución que fue creada en el proceso militar, con una ley, con un decreto ley en su momento, que fue líder en toda Latinoamérica. Los fundamentos que se utilizaron para hacer la ley de trasplantes de la Argentina durante el proceso militar fueron copiados por muchos países latinoamericanos que no tenían ley. Fue el primer país, Argentina, que tuvo ley. Eso fue continuado con los distintos gobiernos democráticos. Argentina viene creciendo en un escaloncito de un 10% por año de donantes, con algún estancamiento en la década del 90, que generó que el Incucay tomara una decisión muy inteligente en ese momento, que fue copiar a España. Se firmó un convenio de gobierno a gobierno, entre España y Argentina, para que los médicos españoles capacitaran en España a médicos argentinos para poder subir, dado que entre el 92 y el 96 había entrado en una meseta la procuración de órganos. Eso generó que allá por el 2003, 2002, después del entrenamiento que se hizo en España de varios médicos, incluso gente de Rosario y de Santa Fe, de todo el país en realidad, generó un programa que se llama todavía Programa Federal de Procuración de Órganos, donde se convocó a las 24 provincias a armar un programa. Se discutió prácticamente durante un año con las provincias, con cada una,
con las realidades de cada una de las provincias, ¿no? Con los defectos y virtudes de cada una de las provincias, y se llegó a un consenso general. Fue firmado por las 24 provincias ese programa federal. Se puso en marcha en el 2004 y cambió totalmente la meseta que se había dado en la década del 90 a empezar a crecer nuevamente con este promedio que yo te decía de 10 donantes por millón de habitantes por año. O sea que realmente es muy interesante lo que generó. usted está contando asombra. En un país en el que la incoherencia política es paradigmática, ¿no? Usted dice, el INCUCAI se creó durante el gobierno militar, con una ley que fue ejemplo, que siguieron otros países. Y se siguió a través de todos los gobiernos y de distintos signos con la misma política, o por lo menos con el mismo camino. Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿No deberían los gobernantes copiar un poco al INCUCAI para salir del precipicio o del fondo oscuro en el que estamos? Por eso te decía este ejemplo, ¿no? Hay ejemplos en el país de coherencia, de consenso. No quiere decir que todos pensemos iguales. El INCUCAI y las provincias no pensaban iguales cuando yo participé de esas reuniones, porque yo estaba como subdirector en Rosario, y eran reuniones duras. Eran reuniones donde se discutía financiamiento, donde se discutían estructura, donde se discutían recursos humanos, donde se discutía cómo mandar a la gente, seguir mandando a la gente fuera del país para entrenarlas. Se discutieron cosas así, duras. Sin embargo, me pareció que se pudo lograr, y yo por eso tomé ese ejemplo, ¿no? de lo que empecé hablando. Se puede en este país tener política de Estado. El problema